Bienvenidos a Una Probada con María Elena Sarmiento y Juan Antonio Díaz. En todo su sexenio, López Obrador no ha aprendido lo que es gobernar como el poder ejecutivo en México. ¿Por qué lo digo? Porque se ha dedicado a hacer propaganda en las mañaneras, a decir que todo está perfecto y a hacer crearse sus enemigos imaginarios en todo aquel que se opone en su camino. Se han opuesto en su camino muchísimas personas, reporteros, todos los que no están de acuerdo con él. Si hacemos un recuento, podemos hablar desde la UNAM, desde los padres con niños con cáncer, las mujeres, ¿sí? Pero creo que en esta ocasión nos vamos a centrar en dos, ¿no? Pues vamos a tomar unos ejemplos, yo creo que básicamente dos, pero a lo mejor se nos escapa por ahí un tercero, entonces no quiero dar números, pero en los ejemplos más recientes, que son evidentes y que hacen que hierva la sangre, porque de verdad, por ejemplo, el ejemplo de la ministra Norma Piña. ¿Tú quieres empezar? Sí. La última vez lo que salió es la ministra plagiaria Yasmín Esquivel diciendo que era recomendable que renunciara para favorecer la comunicación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ¿no? Yo oigo eso y a mí los pelos se me paran de punta, porque es evidente que la ministra plagiaria, Yasmín Esquivel, no se ordena sola. Si ella está diciendo eso, es porque lleva órdenes de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y quién es Yasmín Esquivel para atreverse a pedir esto? Sabe que no lo va a lograr porque se requerirían más ministros de los que hay, porque no han querido... No, se necesitarían 8 votos, ¿no? Más bien. Bueno, más ministros de los que tiene en su poder Moreno. Pero de todas maneras el daño está hecho. Ya la gente, por ejemplo, en nuestros videos anteriores, nos dicen, ¿cómo? ¿Y qué opinas de los ministros y se refieren a la ministra Piña de unas maneras espantosas, como si fuera una corrupta? Y yo quisiera que me dijeran cuál es el pecado de Norma Piña. Yo creo que aquí López Obrador trata de matar dos pájaros de un solo tiro. Por una parte, favorecer la instauración de la nueva... el nuevo régimen político. Ajá, de la nueva, que sería reforma al Poder Judicial. Y por otra parte, también vengarse de Norma Piña desde aquel entonces en que no se paró a saludarlo y a aplaudirlo, ¿no? O sea, yo quiero hacer hincapié en esto, porque se nos olvida. Vemos a los presidentes de la República tan poderosos que se nos olvida en qué país vivimos. México tiene 3 poderes en nuestra Constitución: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ninguno es más importante que el otro. Lo que pasa es que el Ejecutivo recae en una sola persona. Por eso es que es tan importante para nosotros el presidente. El Legislativo está distribuido en una serie de cámaras y el Judicial es el que se encarga de hacer justicia. Sabemos muy poco del Poder Judicial, pero es el tercer poder. Es tan importante el Poder Judicial como el Ejecutivo. No tendría la representante del Poder Judicial por qué hacerle caravanas al Ejecutivo. Si se las han hecho, ha sido porque antes, en los gobiernos priistas, en los gobiernos anteriores, el Ejecutivo es el que mandaba sobre todo el mundo. Sí, y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que sí se necesita una reforma, pero no se necesita la reforma que están proponiendo, porque básicamente lo que están diciendo es que los jueces sean por elección popular,
¿sí? Y sabemos que realmente el problema de la justicia en México no viene de los jueces, viene de los ministerios públicos que hacen las carpetas de investigación con las patas, por decirlo así, y entonces al juez no le queda otra más que seguir la ley y decir, pues lo tengo que absorber, lo tengo que liberar, etcétera, etcétera. Además, otro fenómeno que a mí me parece es que no tenemos claro entre el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Local. Y creo que la mayor problemática cae en el Poder Judicial Local. ¿Sí? Entonces, ¿para qué afectar también el federal? ¿No? Y se nos olvida que es Morena quien no ha querido nombrar 70 impartidores de justicia. 70 faltan por nombrar. Entonces, ¿por qué los casos llevan el atraso que llevan? Porque estamos cortos de jueces, porque no los han querido nombrar. Morena no ha permitido que se nombre. Entonces, entre que el fiscal no integra bien los casos y entre que para que llegue a las manos del juez pasa un gran trayecto porque hay muy pocos jueces en comparación con nuestra población, 70. Tendríamos que tener por ley que no tenemos. Entonces, antes de hacer la reforma, que claro, todo es mejorable, todo en esta vida. Yo quisiera que me reformaran de muchas cosas, o sea, todos, ay, que no me lo reformen porque así lo quiero, pero bueno, uno tendría que reformarse todos los días. La Suprema Corte, todos los jueces también tendrían que reformarse, pero antes de que eso sucediera, primero tendrían que tener todas las vacantes llenas para poder... Y hacer un estudio, porque a lo mejor esos 70 jueces tampoco vienen a solucionar el problema, a lo mejor se necesita más personal. Bajarle a la burocracia, ¿sí? Y poner personal adecuado, ¿sí? Porque a lo mejor ya estamos llenos de secretaria de la secretaria de la secretaria de la secretaria, sí, que se lleva parte del presupuesto cuando realmente se necesita otro tipo de abogado especialista en penal, civil, el X o Z. A mí ¿no? me parece muy bien que se haga una reforma, pero tendrían que convocar a alguien que represente a todas las voces y que no nada más sea escucharlos y que quién va a tomar la decisión. Aparte de ser representativo de esa población que tú dices, a mí lo más importante es que sea capaz, ¿sí? Ya tenemos a Batres ahí de ministra y realmente no sabe nada. Yo creo que una posibilidad es un concurso de oposición, ¿sí? En que muestre sus conocimientos y después no le tengan que explicar de la A a la Z y cómo votar y de qué se está hablando, De ¿no? por sí la ministra plagiaria, Yasmín Esquivel, tampoco Debería es que sea muy trucha, tampoco debería de estar. También a ella le tienen que explicar, pero bueno, menos que a Lenia Batres. Y hablando de nepotismo, pues otra Batres. De verdad, este gobierno, yo nunca había visto el descaro con el que se escuchan los mismos apellidos en todas partes. Entonces, la ministra Piña es un claro ejemplo de un ministro o de un enemigo que ha tomado mucha fuerza en la mente de López Obrador y a la cual él quiere acabar y que ha hecho que toda la gente la odie y la creen corrupta. Yo nada más quiero que me digan en qué es corrupta. Sí. Por no quererse bajar el sueldo. ¿Por qué se tiene que bajar el sueldo? O sea, Además está establecido otra vez por la ley, ¿sí? Hay una frase que dice López Obrador de que la última palabra la tiene el juez, y no es cierto. La última palabra la tiene la ley. Es como si un árbitro no se rigiera por el reglamento y marca un penalti a mitad del campo, nada porque tiene la última palabra, pues eso es imposible. Si la última palabra la tiene la ley, si la ley marca que un expediente está mal hecho, pues lo tiene que regresar y tiene que liberar al acusado, ¿no? ay, me encantó otro ejemplo muy varonil. Yo nunca podría hablar de penaltis a la mitad del campo. ¿Sí? Bien, bien por eso. Bueno, ahora dirían que eso ya no es varonil porque hay muchas mujeres que ya les gusta el fútbol, pero acuérdense que yo soy de otra generación. Y el otro ejemplo, que también de esos enemigos imaginarios, es latinos, ¿no? Latinos, en específico, Loret de Mola y Broso. Ajá. ¿No?
ya este es un chiste, cuánto gana Loret. Pero, a ver, un periodista tiene que hacer su trabajo. ¿A qué se ha dedicado Latinos? A exponer los fraudes de las personas cercanas de López Obrador y de su gobierno. Sí, gane lo que gane, ese es otro boleto. Realmente lo que ¿Qué debería... tiene? Ajá. O sea, se merece ganar millones porque está exponiendo el pellejo. Cuando el presidente dice, da sus datos en donde él vive con sus hijos menores de edad, lo está exponiendo a crímenes de odio, porque si ya de por sí basta que el presidente hable mal de alguien para que todos sus repetidores se lancen en contra. Sí, y si estuviera ganando del presupuesto del gobierno, todavía cambia cuánto Claro, gana. no, Pero ahí es una tendría. empresa privada. La empresa privada puede decir yo te pago 10 pesos o te pago 10 millones y eso es asunto de sus finanzas y de lo que él quiera, ¿no? Sí, él no puede decir, ah, no, pues a un periodista hay que pagarle tanto o menos que el presidente. Pues no, eso es totalmente fuera de su campo. Y la desinformación de que si hay una investigación en contra, no, ¿y cómo creen que yo voy a mandar una investigación en contra? Pero resulta que sí tienen una investigación en contra, pero a veces piensan que es contra ellos, a veces contra latinos, y de hecho los han estado investigando todo el sexenio. Entonces, no es algo nuevo, pero qué miedo. Eso es crearse un enemigo y tratar de apachurrarlo para que cualquiera que se atreva a pensar diferente le dé miedo. A mí sí me da miedo. Yo alzo la voz porque creo que es lo que uno tiene que hacer. Porque cuando uno ve injusticias, cuando uno ve que el presidente con todo su poder se lanza contra los periodistas, o sea, Sí, ahora, me enerva ¿por qué lo hace? la sangre. Para desviar la atención pública, ¿no? Y Claro. no tocar los temas realmente de interés. Y de hecho, no ha habido una sola investigación de las cosas que ha probado Loret. Porque Loret da grabaciones, documentos, y ahí están los contratos que prueban cada una de las grabaciones. Sale Amílcar Olán diciendo, nos van a dar un contrato, y ahí está el contrato. O sea, No están inventados. no están inventados. Allí él está ofreciendo las pruebas, pero no se ha abierto ninguna investigación en contra de los que él está. Más bien han abierto investigaciones contra él. ¿Y qué tal el caso de Amparo Casar? Ajá, también. Ahora, a mí me llama la atención cómo es el primer presidente que ya habiendo sido nombrada sucesor, en este caso sucesora, no le baje al tono de su gobierno. Generalmente ya se retiran los demás, pero este quiere seguir apareciendo hasta el último día, yo creo. Sí, en el caso de Peña Nieto, de plano, Peña Nieto se desapareció desde el momento en que nombraron a López Obrador. Sí, muchos, Candidato, y la mayoría. triunfador en la votación. Y no, Sí. sigue y sigue y sigue y sigue, y además negando, ¿sí? La otra negación es que una periodista lo confronta de que la megafarmacia no tiene medicamentos y él dice, no, yo tengo otros datos, sí hay medicamentos, sí, y se ha comprobado que no. No tiene ni empleados. Sí. O sea, no habría, si hubiera medicamentos, no habría quien los entregara, porque no hay quien los transporte. Ajá. Entonces, Pero esa es nuestra opinión. A nosotros nos gustaría también saber la suya, cómo ven todo este fenómeno de la transición, cómo ven todo lo que está dejando López Obrador hasta el último segundo de su mandato. ¿y ustedes creen que son enemigos los que hacen su trabajo? Porque, pues sí, un periodista puede ser contrario a un sistema, contrario a un político, pero es su enemigo. El enemigo tendría que estar al mismo nivel. Y yo no veo a Loret de Mola o a ningún otro periodista
con la fuerza y el poder de López Obrador. Y la ministra Piña sí tiene el mismo nivel, pero desafortunadamente nadie conoce. Antes de la ministra Piña, cuando habíamos oído hablar, ni sabíamos quiénes estaban en los tribunales, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia. Ni nos enterábamos. Entonces, no tiene la misma fuerza pública. Pues no son enemigos, no son. Por eso, pues, hablamos de los enemigos imaginarios de López Obrador. Eso es lo que nosotros pensamos. Sí. ¿Qué piensas tú? Muchísimas gracias por vernos. No te quita nada, dale like. Y si puedes suscribirte. La verdad es que subimos videos muy simpáticos. Digo, luego, a mí me parece. A lo mejor a ti no. Pero perdón. Suscríbete, dale like y muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye.